Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Eduardo? ¿Qué tal Paula? Buenas tardes. Alejandro, buenas tardes, ¿qué tal? Hola Gina, Estela Maris y Franklin se están conectando. Hola Estela Maris, ¿qué tal? Gina, bienvenida, buenas tardes. Hola. Ya les estoy dando la entrada, ya se unió Franklin. Hola Franklin, ¿qué tal? Buenas tardes. Alejandro está conectando audio, me dice. Listo. Ah, dice Cristina, nos está escribiendo por interno, dice que ya tiene un primer intento de cuento, que lo envíe. Ya estamos. Bueno, les comento que hoy les envié tardísimo el link porque estuve... Hola Alejandro, ¿qué tal? Hoy estuve grabando todo el día en la radio porque los jueves tengo grabación. Yo tengo dos programas en la radio, en dos emisoras diferentes, ¿no? Y entonces lo ajusté para que fueran los dos el mismo día, porque así no me tengo que estar moviendo tanto y con todo el tema de la pandemia más todavía. Y entonces, bueno, llegué justo cuando les envié el link aquí a la casa, pero todo chévere. Si les ofrezco disculpas, igual sí tenía previsto que iba a llegar en tiempo. Aquí me está enviando por interno Cristina el cuento de ella para leerlo, lo voy a poner por acá. Y déjenme cerrar. Bueno, les comento así rápidamente que tenemos un cuento de Franklin que nos envió, vamos a estarle dando lectura. Tenemos el cuento de Cristina, que ya se está uniendo. También tenemos, como siempre, tenemos un cuento de un autor internacional, que si da tiempo leerlo, lo leemos, y si no, avanzamos con los cuentos de ustedes, que es más importante leer las creaciones que han hecho y demás. Tenemos también, bueno, hay algunos cuentos que hemos estado compartiendo y, o sea, les he enviado para que lean y demás, y ha habido debate en el chat, pero quizás sería interesante extender el debate acá al grupo. Y también, bueno, esta semana, el miércoles, exacto. Ayer miércoles estuve en un simposio que se hace en España, ahora todo es virtual y es una maravilla, uno puede ir a todos lados del mundo rápido. Invitaron a un simposio en España y hubo algunos temas candentes sobre la mesa y me gustaría, si acaso les interesa y les motiva, a conversarlos, ¿no? Son temas desde el punto de vista teórico, pero teóricos de la literatura y la narración. Entonces, bueno, hoy es la última sesión del mes de febrero y entonces, bueno, de los que estamos acá, faltarían Eduardo y Paula por presentar el cuento, si se motivan y si se animan. Y no obstante a eso, les iba a extender la invitación a continuar en el mes de marzo, si es que les motiva también, el otro grupo de taller donde Estela Maris ha participado. Yo les invité a que hiciéramos un solo grupo en aras de la cantidad de personas, porque ya algunos se han retirado. Varios se han interesado en continuar y entonces el taller en el mes de marzo lo estaríamos trabajando los lunes en el mismo horario. Y la propuesta que les estaría comentando es que vamos a hacer unas dinámicas diferentes. O sea, en lugar de estar viendo cuentos y viendo lecturas, que siempre es bueno hacerlo, ¿ok? Pero me gustaría plantear y desarrollar ejercicios creativos, un poco de entrenamiento. Ya van a ver a qué me refiero si se anima a continuar en el mes de marzo. Pero la idea sería que, por ejemplo, un ejercicio creativo que nosotros desarrollamos fue el de los dados, ¿okay? Que ha sido la base de los cuentos que se han creado. Y ese ejercicio como creativo arrojaba como resultado tener un cuento, ¿verdad? Pero otro ejercicio que hicimos, aunque parezca menos, haya pasado más desapercibido, fue el ejercicio del personaje, donde respondimos un cuestionario sobre el personaje, pusimos al personaje en un contexto determinado y en función de eso hicieron una actividad creativa, ¿no? Con los niños del taller, que está Oriana, que no sé si recuerdan que Oriana estuvo algún rato acompañándonos por acá. Oriana es la hija de Gina. Con los niños del taller hemos creado algunas dinámicas también y bueno, se han dado buenos resultados y son dinámicas que, bueno, si bien esas están diseñadas para niños, a nosotros los adultos también nos encanta tener otros retos que no sea solamente escribir un cuento libremente, ¿no? Entonces, bueno, esas son las propuestas que tenemos para el mes que viene. Si se animan y se motivan, de todas formas, yo, independientemente de que vamos a unirnos con el otro grupo,
hasta ahora del otro grupo me han confirmado 4 o 5 participantes. Me gustaría saber quiénes de ustedes están interesados en continuar. Y en función de lo que decidan, yo también podría abrir la convocatoria a que se unan personas nuevas al taller, porque un poco los organizadores del evento lo que esperan es que tengamos siempre una matrícula que ronde alrededor de los 15 estudiantes, ¿no? De las 15 talleristas. Entonces por eso es que tampoco tiene mucho sentido que continuemos el taller solo, porque bueno, ahorita estamos activos los que estamos acá prácticamente, ¿no? Bueno, y Marta desde España, pero bueno, Marta no se une. Por cierto, Marta me comentó que este fin de semana, el que viene, a partir del sábado, va a estar trabajando en su propuesta y que ella estaría interesada en continuar para el mes de marzo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, luego me comentan si acaso por interno, lo comparten en el chat del grupo o lo escriben por acá, los que estarían interesados en continuar. Vamos a darle entonces lectura primeramente a los cuentos que ustedes han ido enviando. Franklin, si me permites, me gustaría leer primero el de Cristina porque sería su primer cuento y ya el tuyo es el segundo. Y entonces después del de Cristina leemos el tuyo, ¿ok? Belén me había escrito, es posible que se una también a la reunión. Les había ofrecido y prometido que les iba a compartir un cuento mío que escribí hace muchos años. Entonces por ahí también les traje un cuento corto para que tengan, como decir, para que se desquiten de mí. Y entonces, bueno, sí, claro, Paula, coméntanos. Solo lo único que quería decir yo era que mi cuento ya lo tengo casi terminado, pero lo escribí a mano y como se escribe así, pura idea, ahorita lo estoy como pasando así a limpio en la computadora, rápido. Ah, entonces, pero te gustaría leerlo hoy. Si te gustaría leerlo hoy, no tienes que pasarlo a la computadora. Entonces, más bien, le pones asunto al cuento de Cristina, al cuento de Franklin, y después nos lees el tuyo sin ningún problema. ¿Puede ser? Sí podría. Ya, perfecto. Y Eduardo, ¿nos quieres comentar cómo te ha ido? Si has avanzado, si no, no pasa nada. Les quiero insistir, no Sí, vean sí he esto como un avanzado. compromiso. Sí he estado escribiendo un poco. Ya, buenazo. Ya, entonces igual, si te animas a continuar en el taller, lo podemos ver en las sesiones en el mes de marzo. La fecha de inicio de marzo luego se las confirmo, ¿ok? Serían los lunes, pero no el primer lunes de marzo, porque el primer lunes de marzo, de hecho, es el próximo lunes ya. El próximo lunes. Es muy probable que la primera sesión sea el día 8, ¿ok? El día 8 de marzo, el lunes. Bueno, entonces Eso nada. quiere, Claro. Sí, muy adelante. rápido, eso quiere decir que la próxima semana sería nuestra última clase en teoría. No, esta es la última clase, hoy. Ah, Que ya es la última de febrero, ya se acaba febrero, sí. Ya este es el último jueves de febrero. Entonces, el siguiente mes va a ser a partir del día 8, los lunes. ¿Ya? Ya, gracias. Entonces, bueno, Cristina, ¿estás lista? Me encantaría que leyeras tú el cuento, ¿ya? Yo igual les comparto pantalla. Les comparto la pantalla y buscamos enseguidita sin voz. Muy bien. Igual si quieres comentarnos si es que es ¿cómo decir? Que está completo, si es que es un primer borrador. Te doy la palabra. No se te oye, perdón. Y si estás con el micrófono activado, así que debe ser el... No, al menos yo no la escucho, no sé si alguien la oye. No. No, yo tampoco. Pero ahí se sintió un chasquido, tal vez está mal conectado la parte de audio. Yo no sé ustedes, pero yo nunca he podido conectar en mi computadora unos audífonos que yo me sirva de audífono y de micrófono a la vez. Entonces, me tuve que conseguir un micrófono por allá y la cámara por el otro. Pero ¿Sí? en la computadora no te funciona. Tenés A que ver. ir a la parte de configuración. Tenés que ir a configuración del audio y pedir que use audífono y micrófono que no son los de la computadora. Porque por defecto te usa el de la computadora. Y cuando tú enchufas eso, anula el de la computadora. Entonces vas a configuración y pedís que use los audífonos. Ya, ok, lo voy a intentar. Después te mando un instructivo. Ah, bacán, chévere. No, porque a ver, al final tampoco le metí mucha cabeza porque tenía el micrófono, lo puse y listo. Pero sí es muy útil porque uno se va por ahí a otro lugar que no anda con el micrófono y no ahí sí me escuchan. Ahora sí. Ahora sí. Mejor me salí porque no sabía qué hacer. Oye, esa es la solución de todos los informáticos. Cierra y empieza de nuevo.
Cuando quieras, entonces, Cristina. Listo. Como les decía, solo, o sea, estaba como que bloqueada para empezar el cuento y este es como el primer intento. Muy bien. ¿Ya? Sin voz. El deseo de gritar se vuelve intenso al verlo dar vueltas en el pasto. Salto violentamente para demostrarles quiénes somos. Logro sentir el miedo en el ambiente, pero luego de unos segundos de silencio se escuchan sus carcajadas detrás de un viejo árbol. Es tan ágil que no lo vi moverse. Su empujón me ha dejado escondida entre la hierba y ya no quiero levantarme. Me invade un calor que sube hasta la garganta. Ira, culpa, vergüenza, ya no lo sé. Antes de perder la voz, no había notado el poder de las palabras. Me duele verlo convertido en lo que no es, sin poder emitir sonido alguno para ayudarlo, para enseñarle todo lo que a mí me enseñaron sobre la vida. No te quedes ahí, mamá. Tienes otra oportunidad. Ven a jugar con nosotros. Los demás animales siguen inmóviles, sin estar seguros de lo que está pasando. Algunos se meten en sus madrigueras, otros se suben a los árboles o desaparecen en medio de la vegetación. Tranquilos, les dice mientras me mira con sus brillantes ojos azules y su sonrisa repleta de afilados dientes. Ella es mi mamá. Yo sé que es diferente a las demás, pero eso la hace especial. Ella tiene el poder de hablar con sus ojos y con su cuerpo, aunque a veces no dice nada y solo observa. Ese silencio me encanta, porque me permite ser quien soy y poder ser más que un lobo. Ah, que un lobo. Ya. O sea, estabas manejando ese registro, ¿no? El registro de mantenernos ahí en el misterio de quién es, qué es, más que otra cosa, ¿no? Entonces aquí lo comentas en el logo. Primera pregunta, que Cristina, más que un comentario, es una pregunta. ¿Tienes pensado que el cuento termine ahí o debe continuar en un desarrollo más extenso? Tal vez el desarrollo lo haría en el medio, pero no quisiera, tal vez sí quisiera que ese sea el final. Muy bien. Mira, precisamente en función de eso, marqué una frase en amarillo, ¿ya? Bueno, aquí cuando marqué en amarillo en los demás es porque decía, bueno, son animales, porque se habla de los demás animales, que ellos también lo son. Aquí hay una frase que dice, yo sé que es diferente a las demás, pero eso la hace especial. Eso que tú acabas de poner ahí fue precisamente uno de los temas de discusión del simposio en el que estuve ayer. No sé si estabas ya conectada cuando hice el comentario. Bueno, una de las cosas que hace más interesante la literatura es que esto que tú acabas de escribir ahí no lo digas, sino que lo demuestres, ¿ya? Por ejemplo, en ese simposio, y de hecho, si quieren, aprovechamos este contexto del cuento de Cristina para comentarlo. En ese simposio, una de las cosas de las que estábamos conversando era precisamente cómo mostrar la diversidad en la literatura. Y una de las cosas que yo planteaba es que cuando uno hace evidente, ¿ya?, que está defendiendo una bandera, sí, tiene todo el mérito del mundo, pero lo más orgánico, lo más natural es que uno sea, o sea, que esa bandera uno la lleve por dentro. ¿A qué me refiero? Si tú quieres defender la diversidad, úsala, o sea, evidénciala, ¿ya? No la metas por los ojos. Les pongo un caso muy sencillo. De hecho, lo tengo acá. Les voy a buscar ese librito y se lo pongo. Estaba más hambre. Este es un libro bien sencillito, es un libro para niños, bien pequeño, que trabajamos en la editorial. Ahí está, creo que está flipeada la imagen, no importa. Entonces, miren, por ejemplo, en este libro, bueno, está lleno de marcas porque esta es la edición que tenemos para corregirlo. Perdonen que no se las tenga, que sí la tengo, esperen un segundito, claro que sí, como yo no voy a tener todos los libros de la editorial. Denme un segundito, les comparto la pantalla. Déjenme, les comparto la pantalla para mostrarles el libro en digital y que se vea más, o sea, que se vea mejor que yo lo muestre. Para que vean a qué me refiero. Estamos en Andarele, respaldos 2019, el libro es Frente al Espejo.
Hola Belén, que ya vi que te conectaste. Tenemos la versión en alta definición. Ver, presentación de página, 2 páginas. Ya está listo. Ahora cerramos acá. Pantalla completa. Primero comparto y después pantalla completa. Bueno, Belén, no te estaba viendo, porque estaba prestando asunto. Pensé que ibas a decir, hola Daria, bienvenida. Qué alegría que se incorporaron las dos también. Les comparto ahora sí. Y vamos a frente al espejo. Pantalla completa. Bueno, frente al espejo. Ay, pero no se pone en doble, en vista de 2 páginas. Yo quiero que se ponga en vista de 2 páginas. Aquí. Listo. Bueno, ese es el libro, ¿no? Frente al espejo. Entonces, miren, fíjense cómo dice, es un poema. Vamos a leerlo de un tirón porque es bien corto. Y después les regreso viendo lo que quiero ver de la ilustración. Cuando abro los ojos veo mi reflejo en el espejo, mis zapatos rojos nuevos, mi osito de felpa viejo, la sonrisa de mi madre, los colores de la tarde. Los oídos se me llenan de trompetas y tambores, de 2 cañones que truenan, de rugidos de leones, de aplausos que a risa suenan. Saboreo, qué rico, yaguar locro y choclo asado, habas, quinoa, papa, trigo, panela y dulce de sambo, un hornado calentito. Respiro entre tierra y cielo, las cocadas de mamá, el mar con su olor a sal, las aves con su revuelo, las flores que ven de abuelo. Con los dedos de mis manos acaricio a mis 2 perros, toco la lección de piano, dibujo mis garabatos, hablo contigo y te cuento todo lo que estoy pensando. 2 pies ligeros y firmes para perseguir tapires, para celebrar danzando, para correr por el campo, para atrapar pecaríes. Desde mi garganta brotan ideas hechas palabras, los buenos días y gracias, música, cantos y notas. El corazón revoltoso me late en medio del pecho mientras toco, saboreo, escucho, olfateo y veo. Y quiero andar por el mundo repartiendo olas y besos. Bueno, ahí termino. ¿Qué les quería comentar de este libro en específico? O sea, si uno quiere, o sea, la mejor forma de demostrar la diversidad es integrarla orgánicamente en la escritura. Por ejemplo, esta niña de acá es asiática, o sea, de rasgos asiáticos. El niño de esta historia, incluso esto, si se dieron cuenta, el motivo de este libro son los sentidos, ¿no? La exploración de los sentidos, ¿no? Entonces, el niño de este cuento está en una silla de ruedas. Por acá vemos una comunidad quichua, o sea, estamos hablando de la comida, pero de la comida de la sierra ecuatoriana. El niño de esta playa tiene brackets en los dientes. Esta niña de por acá es muda, no lo dice, se sugiere con la ilustración y demás, ¿no? Acá vemos también una comunidad chuar, o sea, interactuando con personas que no son de la comunidad, son personas que fueron a visitar, qué sé yo. Y entonces vemos cómo acá tenemos una niña albina. O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, si nosotros queremos mostrar esa diversidad, que las personas son, o sea, que la sociedad es muy variada, pues es tan sencillo como integrarlo dentro de nuestra obra. Por ejemplo, ahora está de moda, por decir así, las familias disfuncionales. O sea, cuando digo está de moda en la literatura, ¿no? Lo logra mucho más bonito quien te presenta la familia en sí que quien se pone a estar deteniéndose en, ojo, ten presente que esta es una familia de 2 papás. No, preséntala orgánicamente como existe en la vida y punto. Entonces, es un poco más orgánico hacerlo de manera natural que puede ser hasta contraproducente imponerlo. Entonces, ese fue el tema de debate. No sé qué opinan ustedes. Y en cuanto al cuento de Cristina, yo te diría eso. Sí, una forma de desarrollar tu historia es precisamente, a ver, voy allá, es trabajar sobre esa frase. Mira, yo te diría más, yo te diría, acá lo que uno ve es una tesis, o sea, el planteamiento de una tesis. Y a mí me encanta, por cierto, Judy, mi esposa, está trabajando en un cuento de una mamá muda, así que, o sea, hemos estado investigando con respecto a eso, así que es un tema que lo tengo bastante fresco. Judy está trabajando en ese tema, que, bueno, es un libro que esperamos que salga más pronto que tal. Entonces,
Lo que te quiero comentar es que esto que está aquí es un planteamiento de una tesis. Y la tesis es diferente a las demás, pero eso la hace especial. Queremos una historia. O sea, queremos que nos cuentes por qué es especial. O sea, ¿qué tiene de especial esa mamá? Que además es diferente a los demás. Pero además, la pregunta que te puedes hacer es, wow, una mamá lobo en una manada de lobos, donde los lobos se comunican básicamente o por su interacción o por sus rugidos, gruñidos, ladridos. Los lobos no escriben, por ejemplo. Los lobos no tienen lenguaje de señas, por decir así, como podemos tener los seres humanos, ¿no? ¿Qué conflicto puede representar para esa madre muda, madre loba muda, esa característica? Y entonces, a partir de esa situación, o sea, a partir de esa condición, plantéate una situación, ¿ya? Bueno, este es mi contexto. Incluso en ese contexto vemos que de alguna forma el hijo sale en defensa de la madre. ¿Qué pasó? Que el hijo tuviera que salir en defensa de la madre, ¿ya? Y entonces, no es una historia tan interesante que tú me digas, los otros animales se burlaban de su mamá porque era muda, ¿ya? A que pase algo donde ser mudo puede resultar un conflicto, desde el punto de vista literario, ojo, no un problema, sino un conflicto, y a partir de ese conflicto desarrollar la historia para ver cómo esta loba resuelve esa situación que se le plantea, ya sea la loba o sea el lobo pequeño, ¿no? El cachorro. Entonces, eso es lo que quería un poco comentarte. Lanzaste el cuento acá, me parece muy valiente y muy genial también que lo hayas hecho. Yo no lo había revisado, así que lo escuchamos todos a la vez. Pero esa sería un poco mi opinión. Que no se sienta, fíjense, y creo que esto puede ser importante, que no se sienta que uno está escribiendo un ensayo. No es el caso de esto que hiciste, Cris, ojo, ¿ya? Pero a veces cuando decidimos trabajar determinados temas, cuando uno lo lee, uno siente que es un ensayo y no una historia. Recuerden que la gracia de la literatura es que toda esa conceptualización, digamos, todo ese código que queremos transmitir, hacerlo a través de una historia. O sea, hacerlo a través de una historia. Y les recuerdo, la historia, hay muchas formas de hacer una historia, ¿ok? Pero el modelo clásico parte de un conflicto que se va desarrollando. Y les recuerdo, un conflicto es algo que ocurre en la vida de los personajes que hace que cambie su estado actual, ¿ya? Y todo lo que nosotros queremos decir como autores tiene que estar soportado sobre esa historia. Me imagino que ahora cuando diga esto que voy a decir, capaz que Daria se echa a reír incluso, ¿no? Pero les quiero poner un ejemplo de ingeniería. La señal de radio ya son dos señales que viajan en una sola. Déjenme ver si encuentro una foto rapidito en internet de una onda en FM. Onda FM. Para ilustrarle lo que les quiero decir. Imágenes. Esto es una onda. Vamos a poner una onda en FM. Muy bien. Y en AM es más ilustrativo. Una onda en AM se ve mejor lo que quiero explicar. Yo, porque el hijo de Daria, o sea, estudiamos juntos en la universidad, estudiamos ingeniería los dos, y por eso decía que a lo mejor Daria le hace el chiste que yo le ponga este ejemplo. A ver, nada, no sé si no, es que no tengo compartida la pantalla, caramba. Lo pongo grande, aquí está. Vamos allá. Mire, la señal AM es la del medio, ¿ok? ¿En qué sentido? Es lo que les estoy queriendo comentar. Ojalá esto se ampliara más. Sí se amplía. Ya, perfecto. Miren, céntrense en la del medio, ¿ok? La señal de la onda, de la amplitud modulada es la de arriba, es una señal sinusoidal, ¿ok? Esa señal es, en el cuento, el contenido, ¿ok? Es la historia, es la anécdota, es el argumento. Fíjense, estos son los conceptos que hemos estado manejando. Pero siempre, o sea, un buen cuento es como esta señal de AM. ¿Por qué? Porque dentro de esa onda, déjenme ponerle pausa, dentro de esa onda, uno está queriendo decir algo. Entonces, un cuento, una historia, una novela, la literatura en sentido general, utiliza las historias para decirnos cosas más allá que el chisme
en el mejor sentido de la palabra, de lo que pasó en el acontecimiento. ¿Ok? Entonces, no sé si recuerdan cuando estábamos hablando, analizando el cuento de Alejandro, yo le decía a Alejandro, está muy chévere todo lo que planteaste, pero cuando uno escucha tu cuento no está diciendo, o vamos a decirlo mejor, tu cuento nos está hablando de un señor que abandonó la bicicleta en la iglesia y que encomendó a Dios que se la cuidara, al otro día estaba ahí y después lo volvió a hacer y ya no estaba. Eso es la señal, ¿ok? Pero el mensaje, ojo, sin que sea moralista y sin que sea moraleja, ¿ok? Pero cuando uno dice, cuando Alejandro dice eso, está queriendo decir más cosas, está queriendo decir, tienes que encargarte tú de resolver tus problemas, nadie va a venir a resolvértelos, ¿ya? Eso es lo que está debajo, o sea, esa es la onda que está en rojo, o sea, es el contenido que hay implícito dentro de la mera anécdota. Una mera anécdota que no tenga trasfondo, funciona. De hecho, yo creo que es casi imposible de hacerlo, ¿no? Pero una mera anécdota que no tenga trasfondo es como que está vacía. O sea, es solo la carcasa, es solo el esqueleto. No tiene sustancia. No nos dice nada, ¿ok? Entonces, esta cosa, al final la imagen que les encontré fue un GIF, no la puedo parar, no se para. Pero lo que le quería mostrar es, no, que como ven, lo que está hacia afuera es la onda, ¿no? Y el contenido es implícito. Ahora, mientras más uno logre que esos dos discursos, el discurso de la historia, de la anécdota, del argumento, y el discurso de lo que quiero, lo que estoy queriendo decir cuando cuento esto, mientras más profundo sea esa imbricación, más efectivo es el cuento. Y se nota, ¿no? Se nota la... Ah, bueno, aquí al final tengo una cinta. Se nota ese resultado. Bueno, aquí la tienen en fija, ¿no? Ven como la onda, hay una forma, ¿no?, que define esta figurita. Y adentro hay contenido, no está vacía. Eso sería básicamente. Entonces, eso es un poco lo que te invito, Cristina. O sea, que analices. Ya tú sabes cuál es el trasfondo. Ya tú sabes qué es lo que quieres transmitir. Ya tú sabes sobre qué quieres llamar la atención de un lector. Ahora, búscale una anécdota. Hay una cosa, o sea, en realidad no, según veo, no está logrado, pero no iba hacia la inclusión o hacia esa parte de la diversidad, sino más bien era como, o sea, que en realidad en este tiempo de pandemia, una mamá sin voz sería una bendición para todos los hijos, ¿no? Entonces, más iba hacia allá, o sea, más iba hacia ese concepto. sí. O sea, más iba hacia que la mamá cree que el estar sin voz le está haciendo que el hijo se desvíe y no sea lo que ella cree que debe ser un lobo, pero a la final el hijo está feliz. O sea, no lo logré, me imagino, según lo que tú entendiste, pero, bueno, pero era hacia allá. O sea, era hacia que la mamá quería infundir miedo y por eso saltó violentamente cuando le dio iras verle ahí revolcándose en eso que estás diciendo me parece genial. ¿Por qué? Porque eso es algo que se va del mero pobrecita. No, ay, qué bueno que se cayó la boca un rato, por Dios. Qué bueno, no puedo hablar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando pones una frase como esta, levantas una bandera, pero levantas una bandera incendiada. Entonces toda la atención se centra en ese tipo de frases. ¿Cacha? Y fue lo que me pasó a mí. Además, insisto y aprovecho el ejemplo también. El lector lee en función de su contexto. Eso es incontrolable. ¿Ya? Cuando yo vi esta frase me saltó la alarma de, pero si de esto estuve hablando ayer, ¿eh? Entonces, eso que tú dijiste, desarrolla. Me parece que eso es lo más genial. Y que se vea, y que sea evidente, o sea, cuéntanos eso, cuéntanos qué pasó. Pon eso en un contexto donde uno pueda ver, fíjate, conflicto, desarrollo, o sea, planteamiento, conflicto, desarrollo, un clímax, ¿ya? Y un desenlace, ¿ok? Alejandro nos quería comentar algo, por favor. Incluso te sacó un libro, Alejandro. Tienes el micrófono silenciado. No, nada, únicamente por ahí me brincaron los temas de antes de perder la voz, no había notado el poder de las palabras. Me duele verla convertida en lo que no es. Me quedó la duda si debería de ser así.
No, o sea, el narrador es la mamá. La mamá es la que le ve al hijo y dice, ay, qué pena, me da pena verle convertido en lo que no es, porque yo no puedo con mis palabras enseñarle la vida. Ya. Ah, pero Mira. no dijiste eso, porque eso está más, digo, eso es lo que deberías, yo entiendo, acá conozco un montón de niños que están deseando que llegue el 1 de marzo para irse a la escuela y sacarse a los padres de encima, porque los padres se quejan lo que es tener todos los días los chicos en casa y los chicos están como locos porque son 24 horas que los están vigilando y dándoles órdenes. Entonces, está muy en el tapete eso, ese tema de por qué mi mamá no se quedará muda una vez, se deja de molestar. Y por otro lado, mira, tienes que jugar con todas las cosas que planteas, ¿no? Esta madre se está diciendo que ella no lo puede educar porque es muda, ¿ya? Cuestiónate eso. O sea, cuando digo cuestiónate, no quiero decir que llegues a ninguna conclusión de ningún tipo moralista para nada, pero cuestiónate eso, cómo lo ha hecho hasta ahora la loba, porque el cachorro ya... O sea, esa es obviamente me falta verle bien cómo comunicarlo, pero la idea justo era que ella cree que no lo está haciendo, pero el rato que el lobo habla al final, el lobito dice, mi mamá tiene el poder de hablar con sus ojos y su cuerpo, entonces no importa que no hable, pero le deje en paz. Mira, ahí tienes otro concepto interesante. O sea, cómo la madre se siente frustrada por no poder transmitir todo lo que ella cree que está transmitiendo, pero el hijo sí nota que la madre se comunica con él, pero no lo digas, muéstralo. Mira, es una cosa importante que quiero decirte. Te pido que no te pongas incómoda no sé si por los comentarios, ¿no? Y de hecho, cuando comentamos el cuento de cualquiera es para todos, ¿ok? O sea, es para sacar conceptos generales, ¿ya? Te hago una propuesta, porque creo que tienes muy buenas ideas dentro de este fragmento. Te propongo que escribas un argumento. O sea, cuando digo un argumento es, mira, va a pasar esto y esto. Y cuando pienses en el argumento, di, ¿cuál es la vida cotidiana de esos lobos? Ya tú tienes todo armado y lo tienes todo pensado. Ya, la vida cotidiana es que lo que me acabas de decir, incluso si quieres humanizarlo, hazlo. El lobo por la pandemia está todos los días en su casa, entonces la madre está pendiente de él, echa en falta la ayuda de la escuela, no sé, estoy diciendo tonteras, no. Esa es su cotidianidad, ¿ya? ¿Qué pasa en esa cotidianidad? A lo mejor no es una mudez permanente, a lo mejor es que se queda afónica, por ejemplo. Entonces, en su cotidianidad, que la madre se queda afónica es un conflicto. Un conflicto que en tu historia tiene dos actores, la madre y el lobito, el cachorro. Cómo lo vive una y cómo lo vive el otro, ¿ya? Esa circunstancia debe desarrollarse, o sea, debe provocar cosas, ¿ya? Y cosas en la dinámica de la relación de esa familia, incluso con los vecinos, porque ahí tú los mencionas, si quieres que tengan algún papel, si no, los eliminas y listo, ¿no? Pero puedes generar situaciones que te lleven a algún lado, y a qué lado te lleva, ahí tienes muchísimas conclusiones, esa misma que tú decías, ¿no? Que la madre piensa, fíjate, es más coherente cuando es una circunstancia que sucede ahora, que la madre se descoloque y diga, ¿y ahora cómo educo a mi hijo? ¿Ya? A que una madre que es muda de toda la vida y que ya ha criado a su cachorro se cuestiona a esta altura del campeonato cómo yo me comunico con mi hijo, porque eso es algo que ya tiene resuelto. Estela Maris nos quiere comentar algo. Lo que quiero comentar es mi experiencia personal, porque una mañana me levanté y grité a mis hijos que es hora de levantarse y casi se me rompe una cuerda vocal, motivo por el cual estuve 3 meses que no podía hablar, viviendo sola con 4 adolescentes de 8 a 13 años. Entonces, es una impotencia muy grande, amén de que cuando estaba sola sonaba el teléfono y lo miraba, pero no podía atender. Mira. Y el médico me dijo, no hables. Yo trabajaba como correctora, así que además ni siquiera podía trabajar. No hables porque si la cuerda vocal se suelta no hay manera de arreglarla. Entonces yo
Me dijo, y hablar por teléfono ni sé cuándo, porque es cuando más esfuerzo hay. Pero el asunto es que yo y mis hijos desarrollamos un código de sonidos. Si yo hacía así era una cosa, si hacía así era otra. Ahora, si golpeaba así en la mesa era que la mano venía catastrófica, pero ellos también aprovechaban para hacerse los que no se dieron cuenta. Si yo estaba en otro cuarto y golpeaba cosas que el sonido de por favor bajen el tono, no se escuchó, no. Así que ahora, lo que se siente adentro como mamá sola con 4 lobeznos saltando por toda la casa, es la lucha contra la impotencia. Porque no puedo. Entonces, a inventar algo. Digo por si te sirve para el personaje de la madre. Como lo viví, es más fácil darse cuenta. Porque abrís la boca, pero no, la cierro, porque si me quedo muda para siempre va a ser un poco peor. Y bueno. Muchísimas gracias por comentarme. Sí, bueno, muchas gracias a Cristina también. Voy a hacer un resumen de eso de los que uno cuando está escribiendo en el cuaderno en la escuela le marca un marcador amarillo así para que se resalte y quede pendiente y cada vez que uno pase por ahí lo lea. Para que exista historia tiene que existir conflicto. En otras palabras, cuando vamos a pensar un cuento tenemos que decir qué pasó en la vida de estos personajes, ¿ya? Que yo quiero contar, ¿ok? Entonces, mientras más poderoso sea el conflicto, insisto, un conflicto no es un problema. Conflicto, me saqué la lotería y ahora voy a dejar el trabajo, voy a aprovechar y le voy a decir no, mi jefe yo me llevo bien con él. Mi personaje va a decirle a su jefe todas las cosas que le había querido decir durante toda la vida y que no se lo había dicho. No tiene que ser algo malo, puede ser algo bueno, pero tiene que pasar algo. Entonces, no piensen un cuento, no es para Cristina, es para todos, desde una generalidad, desde un tema, desde un quiero decir algo. Piensen el cuento en ¿qué cuento puedo contar yo? ¿Qué historia puedo contar yo para decir lo que quiero decir? Y siempre remítanse a la primera clase del taller, ya que no fue la primera por gusto, sino porque es la más importante. Un cuento tiene un planteamiento donde establecemos, que puede ser corto, largo, regular, pero en un planteamiento establecemos cuáles son las circunstancias de X. Puede ser el personaje, puede ser el lugar, puede ser, qué sé yo, la sociedad. Algo pasa, el conflicto, que provoca que se desencadene una serie de hechos. Y fíjense cómo digo, hechos, no palabras. Una serie de hechos que terminan en un punto álgido, punto clímax, punto de máxima tensión narrativa, y se desenlaza de una forma o de otra. ¿Ok? Eso que yo dije puede ser sucesos abstractos, sucesos concretos, puede ser muy variable. Y por eso es que existen tantos cuentos. Si no, no fuera el caso. Pero piénsenlo en ese contexto. O sea, otra cosa puede ser un ensayo, una tesis de filosofía, cualquier cosa. Pero una historia tiene conflicto. ¿Y qué es lo otro que tiene? A ver si así se acuerdan. Un cuento tiene conflicto y... clímax. Y clímax. Conclusión. Tiene clímax, tiene conclusión, pero... Tiene que haber un conflicto, un desenlace, un desarrollo, un Lanzamiento, desarrollo y conclusión. Tiene conflicto. Tiene que haber un principio, un nudo. Una transformación en el personaje. Correcto. O sea, un cuento tiene conflicto y transformación. Está bien todo lo otro que dijeron, ¿ya? De hecho, eso es un cuento, si no, no le faltaran partes, le faltaran piezas. Pero también tienen que considerar eso. O sea, cómo ese conflicto provoca que cambien las cosas. Les recuerdo, la moza tejedora, ¿ya? El conflicto de la moza tejedora, el estado aparentemente en el que terminó la moza tejedora era el mismo. Estaba soltera, sola, y terminó sola. Pero no es del mismo desde el punto de vista psicológico. Y ella vivió una experiencia y tiene un criterio, ¿ya? Entonces, lo que les quiero decir es que las transformaciones no tienen que ser existencialistas, no tienen que ser radicales, no tienen que ser de vida o muerte. Puede ser minúscula, ¿ya? Pero existe transformación. Ojo, y esto es muy importante. Mientras más profunda sea la transformación, es porque el conflicto y el desarrollo fueron más radicales, fueron más desarrollados, ¿ok? Ténganlo presente también. Son las coherencias del cuento.
Bueno, si alguien quiere comentarle algo más a Cristina, o si no, damos paso a la siguiente lectura. Belén, claro que sí. Hola, escuché poquito, pero por los comentarios que hicieron ustedes me hizo pensar un poco en el poder de las palabras, ¿no? Que construyen o destruyen. A veces uno con toda intención, a un hijo, a un conocido, a un amigo, trata de decirle lo mejor o por ahí darle buenos consejos, o a veces con los chicos decir cuidado acá, que cuidado allá, que cuidado con esto, no hagas esto, te vas a caer. Y hay cosas que por ahí destruyen la confianza, me hizo pensar un poco en eso. Y en algo que escuché una vez, que es, no sé si es un cuento o lo vi como un meme, yo, y era de una rana o un sapo que se subía a un palo y las otras estaban todas abajo y le decían que no iba a poder subir, que no iba a poder subir. Y la rana subió. ¿Por qué? Porque era sorda. No escuchaba lo que le decían. No sé si es un cuento o yo lo vi como no como un meme, sino como un... Ay, no me acuerdo, pero lo vi en Facebook. Si lo encuentro, lo comparto. Ah, Y me hizo chévere. acordar un poco de eso. O Y sea, también de que, bueno, que se predica más con el ejemplo que con las palabras. Porque la madre, más allá de que no le podía decir las cosas o no se comunicaba por ahí con señas, predicaba con el ejemplo. Porque si el lobito le salió bueno es porque algo bien estaba haciendo. le salió bueno, dice. Salió bueno. Ay, ok, ok, muchas gracias, Belén. Entonces, bueno, a mí me Ah, parece, Cristina, que tienes también material por donde trabajar. Les insisto, cuando van a enfrentarse al cuento, pregúntense siempre cosas. Párense en un punto del cuento, el que más te guste o el que menos te guste. De hecho, mientras menos te guste, mejor. Pregúntate cosas. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué sucedería si en vez de esto pasara lo otro? ¿Ya? ¿Qué consecuencia tiene que esto ocurra? ¿Qué es más interesante cuando voy a contar la historia? ¿Cómo esto que estoy diciendo, y miren esta pregunta aquí intencional en función a esta historia, cómo lo que estoy diciendo transmite lo que quiero decir? Que son cosas completamente diferentes. ¿Ya? Listo. Entonces, bueno, vamos a darle paso al siguiente cuento. Vamos a leer, Franklin, te agradezco que nos leas tu cuento, ya comparto pantalla. Déjenme cierro el de... A ver. Este zoom, cuando comparto pantalla, se me pone aquí arriba, justo donde debo cerrar la ventana ya está. Sin voz. A ver. Guardar, sí, guardar. Esto lo cierro ya. Segundo cuento. Amante tradicional. Franklin, cuando quieras. Ya, amante tradicional. El diputado César Borrero ingresó al departamento, colocó el seguro en la puerta y saludó, con un gesto, a su amante que esperaba de pie en ropa interior junto al sofá de la sala de estar. ¿Cómo estuvo tu día? Terrible, respondió el diputado Borrero. Aprobaron el informe para el segundo debate. Se retiró el saco y lo tiró sobre la mesita de centro. Su amante se acercó, le aflojó la corbata e intentó clavarle un beso, pero el diputado esquivó el contacto y continuó con sus quejas. Defendí de forma impecable a la familia tradicional, pero aún así votaron a favor de la obscenidad. Una mano tibia y delicada, con uñas bien limadas, acarició su mejilla izquierda. El pleno vota el miércoles próximo, continuó. Sería una locura si consiguen mayoría. Su amante intentó hacer contacto por segunda vez, pero nuevamente el diputado César Borrero esquivó el beso. El texto para segundo debate incluye educación sexual con perspectiva de género en las escuelas, protestó molesto. La mano tibia ahora se deslizaba por su pierna derecha, pero el diputado la retiró de inmediato. Con un movimiento brusco, estaba muy tenso. La mano traviesa desvió su camino y empezó a desbotonarle la camisa. La detuvo el tercer botón. Quieren imponer la homosexualidad a los niños. La mano encendida empezó a acariciarle los pechos y lentamente fue bajando al abdomen. Esta vez no la detuvo. Aquellos mismos empezaban a gustarle. Sin embargo, prosiguió con sus protestas.
Cuando un tema se le ponía enfrente, era difícil que lo olvide sin antes dejar en claro su postura. Ya consiguieron un matrimonio igualitario, ahora van por más. A mí me gustaría casarme, comentó su amante, y luego preguntó, si no estuviera tu esposa en medio, ¿te casarías conmigo? No digas estupideces, expresó molesto el diputado César Borrero. La mano ahora aflojaba la correa, desabotonaba el pantalón, bajaba delicadamente la bragueta, se introducía por debajo del calzoncillo. El diputado se relajaba, la mano dentro de su ropa interior subía y bajaba. El diputado sentía placer. Entusiasmado como estaba, por fin correspondió el beso. Incluyó la lengua intentando alcanzar la garganta de su amante. Agarró con fuerza la cintura, arañó la espalda, manoseó las nalgas. Su cara ardía. Esta vez fue su amante quien puso la pausa y se apartó para tomar aire. El diputado Borrero retomó su perorata. Al paso que vamos, muy pronto exigirán adopción para parejas del mismo sexo. A mí me gustaría criar un niño, comentó su amante. El diputado ignoró el comentario. Abrió los 3 botones que quedaban y se retiró la camisa. Atrajo el cuerpo de su amante hasta su pecho descubierto, le mordió el labio superior, sujetó con fuerza sus caderas y las presionó contra las suyas. Se sintió tan excitado que olvidó por completo el informe para segundo debate. Alejó de su mente todo tema legislativo y dio rienda suelta a su furor. Se sacó los zapatos con fuerza sin abrir los cordones, se quitó los pantalones en apenas 2 movimientos y bajó sus calzoncillos hasta las rodillas. Pero esta vez fue su amante quien no quiso proseguir con el juego erótico. Se me pasaron las ganas, dijo, y se apartó. El diputado Borrero hizo caso omiso. Estaba encendido, no quería detenerse. Tomó el cuerpo de su amante con fuerza por los hombros y de manera brusca lo tumbó boca abajo sobre el sofá. Detente. El diputado colocó todo el peso de su cuerpo sobre el de su amante, aprisionándolo, y empezó a lamerle el cuello y la espalda, mientras con sus manos le rasgaba la ropa interior. Para allá, por favor. El diputado no se detuvo. Continuó besando por donde pudo, acariciando sin delicadeza cualquier parte. Luego escupió sobre sus dedos índice y medio e intentó con la saliva humedecer la región anal. He dicho que te detengas. El diputado Borrero, bastante molesto, por fin se detuvo. Su amante se puso de pie y empezó a vestirse. Vete de mi departamento, ordenó. Regresa con tu familia tradicional. El diputado también empezó a vestirse. Se subió los calzoncillos, se colocó los pantalones, se puso la camisa. Un botón quedó abierto. Se calzó con rabia los zapatos. La corbata la guardó en el bolsillo. Tomó el saco y lo acomodó debajo del brazo. ¿Quién te entiende, Juan Pablo?, dijo con tono absorto. Quitó el seguro de la puerta y la abrió. Maldito marica, agregó y se fue dando un golpazo. Muy bien. Bueno, ya mira la cara de Alejandro. Quiero ese cuento, por favor, porque estamos en elecciones en México próximo. Quiero ese cuento, por favor. ¿Qué tienen que ver las elecciones? Porque es un diputado. Sí, es un diputado y aquí hay historias, pero no hablemos de eso, no hablemos de eso. Ustedes, ¿por qué no siguen a Alejandro en Facebook y ven que sus publicaciones son muy salpimentadas? Entonces, bueno, ahí les voy a dejar de momento para que ustedes vayan ahí pensando sus comentarios. Franklin, tengo muchísimas cosas que decirte de este cuento, muchísimas, pero todas son de estilo. Fíjate, ¿a qué me refiero con que todas son de estilo? Es que no es lo que estás contando, sino detalles de cómo se cuenta. Manejas el tema de digamos, del desenlace sorpresa, que ya vemos cómo le funcionó a Alejandro maravillosamente, todavía tiene la boca abierta. Y entonces, es muy interesante, fíjate. A mí lo que más me llama la atención, y quizá eso es lo que en un proceso de reescritura debes pararte a mirar con lupa, el doble discurso, ¿ya? El doble discurso del diputado, ¿no? De que yo puedo, pero los demás que se jodan, o sea. Y una frase, ese final hace que una frase como yo quisiera casarme cobre todo el sentido del mundo, ¿ya? En el medio del cuento está esa frase, yo quisiera casarme, y uno dice, bueno, bien. Ese, ¿cómo se llama esto? Ese paralelismo entre
el diputado está en su explicación y su amante está en el juego amoroso, y cómo las cosas que dice el diputado la lleva el amante al mundo de su persona, me parece muy, muy interesante, ¿no? Ese juego, ¿no? Él plantea una cosa que está a nivel legislativo y entonces su interlocutor, masculino en este caso, lo aterriza a su persona. Eso me parece, desde mi punto de vista, a mí como lector fue lo que más me dijo, lo que más me llamó la atención. Cómo, o sea, desde el punto de vista político incluso, ¿no? Como diría Alejandro, cómo el diputado está hablando de cosas que afectan a los electores, al pueblo. Y entonces el personaje del amante lo aterriza en alguien humano, en alguien concreto. Y a veces uno siente que los legisladores y que las leyes están pensadas en el sistema, pensadas en otras cosas y no en gente. Y eso a mí me dice mucho de tu cuento. El tema específico que manejas de los logros, diga, de los logros no es la palabra, sino de la... Bueno, sí, de los logros de los derechos que determinadas comunidades, en este caso la LGBTI, han estado luchando muchísimo tiempo. Les pongo en contexto a los compañeros que tenemos acá. Tenemos Uruguay, México, Argentina y Cuba, Miami. Entonces les pongo en contexto un poco que la sociedad ecuatoriana en cuanto a este tipo de leyes no es una sociedad muy abierta. Por ejemplo, acá el aborto es penalizado todavía, si bien, bueno, no, la ley la vetó el presidente, ni hablar de este tipo de temas de matrimonio, bueno, creo que el matrimonio igualitario ya se logró, no me corrige Franklin, ya, pero cualquier tema de adopción y demás, bueno, son temas que son muy delicados. Digamos, es una sociedad bastante conservadora en ese sentido. Entonces, un cuento como este, fíjense, incluso lo posiciona Franklin en un debate en la asamblea y lo posiciona con un discurso de que ahorita va a ser, o sea, la postura del diputado con respecto a este tema está más que clara. Ahora, me voy a ir a las marcas que te hice de color amarillo. Porque creo que estaría muy interesante, bueno, voy a ir a estas marcas de aquí abajo. Mira, esta frase que está aquí, ¿ya? Si no estuviera tu esposa en medio, ¿te casarías conmigo? Es una frase muy buena, como para que en ese momento nos enteremos que quien está coqueteando con el hombre no es su esposa, ¿ya? Entonces, habría que ver cómo se maneja, porque tú hablas de un amante, que amante es asexual, agenérico del español, da igual que sea hombre que mujer, y eso lo maneja, pero hubiera estado interesante que tengas esa doble sorpresa, ¿no? O sea, una persona, o sea, este señor, porque fíjate, la pregunta inicial que hace el amante es una pregunta estereotípica del matrimonio. ¿Cómo fue tu día? ¿Ya? Entonces, cuando haces esta pregunta aquí, nada, y entonces él empieza a contar, y fíjate, empieza a contar su pareja, empieza a coquetearle, y él está con sus cosas de trabajo y demás y demás. Cuando tú nos dices en este momento acá, si no estuviera tu esposa, ¿te casarías conmigo? Ahí uno cae en cuenta, y entonces es como que dosificas la información de otra manera, ¿no? Si te parece y si te funciona. Y si consigues un sujeto, cuando digo sujeto me refiero al sujeto de la oración, que sea sin género como amante. O sea, que puede ser lo mismo masculino que femenino para que no te delate tu final, ¿no? Pudieras pensarlo de esa forma. Algunas notas, ¿no? Defendí de forma impecable a la familia tradicional, pero aún así votaron a favor de la obscenidad. O sea, estás dejando clara la postura de tu personaje. Mira, hay cosas que no es necesario decirlas, ¿ya? Que están incluso mostradas, pero si te apetece, puedes introducir matices que muestren las cosas en vez de decirlas. Por ejemplo, una frase es, aquellos mismos empezaban a gustarle. No es necesario que lo digas. Esta vez no la detuvo. Dice exactamente, aquellos mismos empezaron a gustarle, ¿ya? Entonces, y dicho de esta forma, es mucho más elegante, perdón, es mucho más elegante dicho así que dicho así. No sé si me explico. Y aprovecho y les pongo de ejemplo a todos, ¿no? Cómo las palabras sugieren, y a veces repetir lo que la palabra sugiere,
no es necesario y entonces lo que hace es ensombrecer el estilo, fíjense, es un tema de estilo. Sin embargo, prosiguió con sus protestas. No me lo digas, que siga con las protestas y listo. Dice, ya consiguieron matrimonio. O sea, esto que está diciendo acá, ya, esto que estás diciendo acá es una redundancia hasta cierto punto. ¿Por qué redundancia? Porque lo estás logrando bien, o sea, esta vez no la detuvo y sigue con las protestas. No es, si me vas a decir esto que está aquí, tienes que buscar una construcción de palabras que sea tan interesante que merezca la pena decirlo 2 veces. ¿Ok? Porque esto que está sucediendo es que me estás diciendo algo que me estás mostrando ya. Y es mejor que me lo muestres a que me lo digas. Y ya te digo, me encanta, ¿no? A mí me encanta, me gustaría casarme. Si no estuviera tu esposo en medio, ¿te casarías conmigo? No digas estupideces. Cuando uno solo lee, cuando este tipo de cuentos, que es como también el de Estela Maris que nos leyó en su momento, este tipo de cuentos es un tipo de cuento que pide que uno lo lea 2 veces, ¿ya? Para entender, para disfrutar todos los matices sabiendo, ¿no? Pero es muy bueno que en la primera lectura no se sepa, por eso es el efecto del cuento. Acá, el diputado sentía placer. La frase es muy correcta, ¿ya? Pero en el contexto de lo que estás recreando, búscate otra imagen. O sea, piensa en que la literatura está escrita de imágenes. Cuando digo imágenes me refiero a imágenes literarias, a la elección de palabras que usas para decir las cosas. Y este es un cuento que me encantó escucharlo, me encantó leerlo, porque es un cuento que de pronto no pareciera que lo escribió el mismo Franklin que escribió el cuento de los dragones. Y eso es muy bonito, o sea, cuando uno ve ese tipo de variedad. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que cambia radicalmente de un cuento a otro es el ritmo. Este tiene un ritmo. Tiene un ritmo híbrido. ¿Por qué? Porque el diputado va a un ritmo y el amante va a otro. Entonces, el diputado te acelera y el amante te frena. Entonces, todos esos juegos están muy bien logrados. Entonces, eso te permite que no ir tan directo a determinadas cosas. Esta frase está correcta, pero te invito a que busques otra forma de decir esto. En último caso, ni siquiera es necesario, ¿no? Porque se sobreentiende de todo lo que está sucediendo. Además, hacia allá vas. Vas hacia que el diputado finalmente, pues, estaba ahí y lo lograste, que existirán adopción para las parejas. Aquí marqué todo en amarillo por marcar, pero me pareció muy chévere esta frase, ¿no? Esta frase, que ya es una frase icónica del discurso que maneja este diputado. O sea, esta frase en cualquier momento va a ser obligatorio, es un icono de la forma de expresarse de las personas que tienen este tipo de pensamiento y de ideología, ¿no? Ya. Esto que está acá, mismo caso. Se sintió tan excitado que olvidó por completo el informe del segundo debate, no tienes que decirlo. Incluso si quieres decirlo, busca otra forma. ¿A qué me refiero? A que se olvidó, lo vemos que se olvidó. Y sabemos que se olvidó porque estaba ya en sintonía de hacia donde lo estaba llevando su amante. ¿Cómo decirte? Esos cambios de frío a caliente y de caliente a frío que manejas dentro del cuento me parece muy interesante, ¿no? Como cuando el diputado se entusiasma, el amante no. Y además, fíjate, el diputado no estaba interesado en la parte sexual porque tenía un tema político. Y entonces, a la par que le va transmitiendo toda su postura, ¿ya? Hace que la temperatura cambie, o sea, de que el diputado de estar frío sexualmente pasa a estar excitado, literalmente, pero entonces en cambio se enfría el otro. ¿Por qué? Porque la postura que está transmitiéndole el diputado, o sea, me parecen son juegos muy interesantes de temperaturas dentro de la historia. Acá, esa frase, se me pasaron las ganas, digo y se apartó. Súper chévere, o sea, ese es tu, digamos, es un punto de quiebre dentro de la historia. Ahora, este tradicional, mira. Esto que está aquí, está muy bien, pero las palabras que usaste no denotan la ironía de este tradicional. No sé si me explico. Sí. Este tradicional es un tradicional irónico, es un tradicional de dolor, de sentirse despechado, ¿ya? Y lo que estás diciendo acá no lo demuestra, y eso deberías buscar la forma de lograrlo, que se sienta mejor esa espina, ¿no? Esa ironía. Aquí, esto me parece de una belleza absoluta. Eso es lo que es la literatura, esos mínimos detalles
que pueden parecer intrascendentes, o pero que hasta eso significa, o sea, un botón quedó abierto. O sea, mira qué manera de detenerse en una imagen. El diputado también empezó a vestirse. Se subió los calzoncillos, se colocó los pantalones, se puso la camisa. Un botón quedó abierto. Dentro de esa frase, eso es de una delicadeza muy interesante. Se calzó con rabia los zapatos. La corbata la guardó en el bolsillo. Tomó el saco y lo acomodó debajo del brazo. O sea, este párrafo es un párrafo detenido. A esto nos referíamos cuando en el cuento anterior te decíamos, queremos que te detengas en lo que es importante dentro de tu historia. Por ejemplo, la batalla. Queremos que la batalla la desarrolles un poquito más. Aquí, la frase podría haber sido, el diputado se vistió, la ampliaste a un párrafo y nos diste determinados detalles que no alargan el cuento porque no es un cuento largo. Lo que nos hacen es recrearnos el ambiente, recrearnos la atmósfera. Y bueno, y con eso termina. Ahora, esto que está aquí está chévere, pero puede ser mucho más venenoso. ¿Por qué? Porque esa frase puedes conectarla con la postura del diputado. O sea, como decir, todos son iguales. Ojo, ninguna de estas frases, porque estas son frases muy simplificadas. Estas son frases de argumento, no frases de obra literaria. El tipo, todos son iguales, no se merecen nada, en fin, ¿ya? Ese tipo de ideas, ¿no? Que te va a conectar a cómo tu personaje se refuerza en su posición y en su postura homofóbica, ¿no? O sea, que es una homofobia muy peculiar la de tu personaje. Pero sí es interesante. Bueno, por eso te decía que tenía muchas cosas que comentarte, pero no son de fondo. O sea, el argumento está bien armado, incluso las estrategias narrativas que usas están muy bien utilizadas, sino más bien detalles de estilo, de cómo pulir determinadas zonas para lograr otros efectos, para lograr efectos más suaves, más delicados. Y también, bueno, cuando lo lograste bien te lo comenté. Bueno, ese fue mi criterio. Me gustaría escuchar a los demás. A mí me gustó mucho. cosas. Uy, perdón. Siga, Belén. Bueno, no, a mí me gustó mucho. Estaba diciendo que está muy bien contado y por ahí las aclaraciones que dijo Armin es como que están de más, porque está tan bien contado que no hace falta. Hay cosas que no hace falta aclararlas. Y me gustó un montón. Gracias, Belén. En mi defensa digo que antes de decir toda la pila de barbaridades que hablé, le aclaré a Franklin que eran detalles de estilo, o sea, eran detalles de pulir, o sea, de la delicadeza, del trabajo que se hace luego cuando ya se presenta el cuento a una siguiente instancia, trabajos de corrección, ¿ok? Por lo general, cuando llegamos a este punto a leer un cuento, está mucho menos trabajado, por decirlo así, sin comparar, sin establecer comparaciones. Estela Maris, por favor. Yo tengo algunas cosas para decirle a Franklin de otro lado. Yo también me he metido a escribir cuentos con un nivel erótico, y lo que te diría como quien escribe de eso es, por favor, soltate. Si lo vas a hacer, hacelo, porque ahí pusiste freno. Cuando describías las escenas, no pusiste todo lo que estaba en tu cabeza, y yo me doy cuenta. Vos le pusiste un filtro porque ¿qué van a decir? Y que digan lo que quieran, total, siempre van a hablar. Pero si te vas a zambullir en el agua, zambullite. Porque desde el punto de vista literario está todo bien. Pero, digo, yo pasé por el mismo. La primera vez que se me vino a la cabeza un cuento y se iba para ese lado, me daba vergüenza, me daba cosas, sentía que me desnudaba demasiado, aunque realmente lo que estaba escribiendo ahí no tiene que ver con mi comportamiento, era con el personaje que se me iba formando. Pero igual, uno mete algo suyo, o te vienen imágenes de momentos tuyos. Y yo personalmente, y cualquiera que, digo, yo porque me sale en esos cuentos, ni no sé por qué, porque sí me dan vergüenza y no se los muestro a nadie, y pocas veces los han visto, aunque de paso ya les invito, el 1 de marzo
a través de Facebook, que después les pasaré el enlace, vamos a estar con otras 2 narradoras haciendo un homenaje para el mes de la mujer, contando cuentos a las 10 horas mías, que no sé, son las 6 o las 8, a las 8, claro, a las 10 de acá, que son las 8 o las 7 por ahí. Bueno, y ahí van a leer uno de un cuento que una de ellas va a leer un cuento mío, y yo voy a leer otro mío. Y ese es uno de los que tiene una parte muy erótica, pero además perversa. Y así se llama el cuento, perverso. Porque me estaba metiendo en el mundo de la violencia doméstica. Por la dualidad, pero no importa. Y yo sentía cómo salía el cuento de mí, y también me daba cuenta cómo me frenaba. Hasta que en un momento dije, o lo hago o no. Y un poco de eso sentí. No sé si es verdad, me parecería bien que me dijeras, pero yo sentí que vos pisaste freno o pusiste filtro, como quieras. Franklin, te están preguntando directamente. Sí, en verdad que me puse algún freno porque uno me daba un poco de miedo de no lograr esa parte erótica y que más bien quede feo. Entonces traté de borrar algunas frases. Y lo otro porque la idea no era tanto un cuento erótico, sino más un cuento que se refiere a la hipocresía en sí de la sociedad, de ahora que están muy de moda estos temas de los derechos de los grupos gay, lesbianos, homosexuales, o los temas de los grupos pro aborto, pro vida. Entonces, me parece que muchas veces en estos grupos existe cierta posturas hipócritas. De hecho, el tema en sí yo lo basé porque leí una noticia sobre un diputado, me parece que es de la República Checa o de algún país de Europa Central, que es miembro del Partido Conservador y que ahora durante la pandemia alguien denunció una fiesta y cuando la policía fiesta descubrió que era una orgía homosexual y ahí estaba un diputado miembro del Partido Conservador que siempre votaba en derechos de la comunidad LGTBI. Entonces, más o menos es el personaje, entonces no quise irme tanto a la parte erótica, por eso le puse un límite. Claro, pero no tomaste en cuenta lo hipócrita que es la relación de ellos también. Y para eso necesitaba soltar el freno, porque también es hipócrita. El hombre llega, le pregunta cómo fue tu día y después empieza a meterle mano por todos lados. Perdóname, te contesto, te llevo el apunte, ¿no? Ponete de acuerdo. Y cuando se engancha lo manda al cuerno. O sea, ahí también hay toda una parte hipócrita. Déjame de joder, o me escuchás lo que me preguntaste o nos vamos de coquiche, pero ahí cuando uno le encanta, bueno, ahora te mando el cuerno yo. Hay una parte jodida en esa parte, todo ese asunto. Y si vos dejás que salga todo el erotismo, va a quedar mucho más, porque a la gente de alguna forma le enciende, aunque sea la vergüenza, pero le enciende cuando lee eso, que era lo que a mí me frenaba. Que me daba vergüenza que vaya a saber qué se le encendía a los lectores, hasta que decidí, es un problema de ellos, ni siquiera los conozco, nunca los vi, nunca los veré. ¿Qué me importa lo que van a pensar, lo que van? ¿Vos conocés a todos los que te leen? No, entonces, ¿cuál es? Pero entonces te permitís el juego. O sea, el vaivén se hace mucho más grande. Además, como escritor, si vas a decir, decí. Porque se nota cuando te quedas por la mitad. Y no es respeto a ti. Porque si yo me respeto, hago lo mejor que puedo. No, ay no, voy a poner la mitad porque capaz que alguna vieja, mira, la vieja acá soy yo y soy la que te pido que hagas. Claro. Claro, porque así podemos disfrutar de todo. O sea, cuando vos escribís, estás sacando todo lo que tenés adentro. Si vos tenías toda esa marea adentro, ¿por qué me la negaste? Porque yo y me quedaba ahí, bueno, o me embarco o no me embarco. Salvo que vos lo hagas a propósito, para que entonces estás jugando con el lector, que no le decís todo, y le estás haciendo lo mismo que el diputado al amante. Que no me engancho, que no me engancho. Pero ahí tendrías que jugarlo a propósito. Y también se nota cuando uno no se animó
a cuando uno está haciendo algo porque quiero hacerlo. Y eso fue la única cosa que a mí me faltó del cuento. Por favor, reescribí la escena erótica y déjame leerla entera, please. En serio, porque, dale, pasa, un tipo joven, ¿cómo no se va a animar? Y si les cae mal es porque les pegó y se vieron en el espejo. O sea que, ¿cuál es? Si les cae mal es porque lo hacen. A los que no lo hacen les puede escandalizar, pero van a dejar de leer. A los que somos abiertos de mente vamos a decir, a ver cómo lo describió, qué interesante. O sea, no hay drama. Ok, entendido. Voy a tratar de tomar en cuenta quizás, para cambiar algunas. Se nos fue Armin. Pidió un minuto. Pidió un minuto. Pidió que platicáramos entre nosotros. Aprovechen, chicos, hablen. Estela Maris, me sirve tu consejo, porque tengo un cuento ahí más o menos con un tinte así, y algo le falta porque es como que decís, como decís vos, es como que te vas frenando y al cuento lo terminás o terminás la idea, pero algo le falta, el desarrollo, que es el desarrollo más importante, largarte y chao, que sea lo que Dios quiera. O Que lo frenar. lea quien quiera. Igual siempre la va a leer quien quiera, pero si no, si a vos te frenás, podés jugar con eso y hacer que sea el personaje el que se frena. Cuando vos te viene la vergüenza, haces que el personaje detenga. Entonces nos dejas a todos, ¿y ahora qué? Claro, porque el chiste para escribir es que dejes que salga lo que estás sintiendo tú. Y si sos genia como para dejar que salga la vergüenza de lo que estoy haciendo, aleluya, no te pienses que cualquiera lo puede hacer. No es tan fácil. No, aparte esos temas son más complicados, son como más pudorosos. Por ahí en otras cosas es como que te largas más fácil. ¿Y para qué Se mete uno en el personaje. ¿Para qué te metes en Pero un tema que te da vergüenza? Por algo lo hiciste. me Trabajá interesó con tu vergüenza. Trabajá con tu vergüenza y dejala que salga en el cuento. Es que lo tengo que hacer porque es un desafío, justamente para trabajar con mi vergüenza. Bueno, Eso no se se puede resuelve arrancar con la lo que pera sea, 10 no minutos. sé. Es que hasta que no está maduro Con lo no que lo sea. puedes cortar. Eso se Tenés que resuelve en la trabajar reescritura. adentro de ti. Eso se resuelve en la reescritura. O sea, todas esas cosas uno deja que el cuento se enfríe, ¿ya? Y luego se da cuenta de que le falta sal y se las pone en la reescritura. Me gustó mucho la intervención de Estela Maris. ¿Por qué? Porque uno nota cuando el cuento está contenido y en este caso se notaba. A mí no me molestó porque no iba por ahí la cosa. Y de hecho, quizá, por decirte algo, la parte erótica más relacionada a ese momento de intimidad que el amante estaba teniendo hacia él, porque que cuentes a una velocidad acelerada la violencia de la sexualidad del diputado tiene más sentido, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí no hay tanto juego erótico como violencia, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería un poco matizar, ¿no? ¿En qué lugar de tu cuento se hubiera notado más en falta el juego? Que incluso puede llegar a ser un juego más del tipo erótico que sexual, o sea, no tiene que llegar a determinado, si te sientas cómodo, en función de lo que te sientas cómodo. Y lo que les comenté finalmente cuando Belén intervino es eso, o sea, ese pudor que uno siente cuando escribe, uno lo va limando, luego que lo relee con calma ya, sin la impresión inicial de la obra en sí, incluso uno como lector también, ¿no? Pero el autor como lector ya lo lee luego y entonces todas esas penas, o sea, no lo siente como, no sé, tan vivido, ¿no? Más bien, ya tomó el reposo necesario y uno lo mide desde el punto de vista literario, desde el punto de vista narrativo, no desde el punto de vista fisiológico, qué sé yo. Entonces, nada, ese sería un poco el comentario. No sé si yo les interrumpí cuando estaban ustedes conversando muy animados, no sé si alguien más quería comentar algo. No, parece que no.
Entonces, bueno, Franklin, me gustaría que hicieras la conclusión, el resumen de lo que estuvimos conversando. Bueno, primero, disculparme por el tema. No, No toda mi había mencionado responsabilidad. que no, como me habían mencionado al inicio, que no era un curso solamente de cuentos infantiles, sino en sí en general, le quise meter este tema y es que había escrito sobre este tema, cambiando el estilo de lo que estábamos haciendo anteriormente. Como ya había dicho, o sea, en sí el personaje se me surgió por lo que se había comentado sobre este diputado o asambleísta de un país europeo que tenía este doble discurso, digamos. Agradezco mucho de todos los consejos que me han dado. De igual manera que con el cuento anterior, voy a preferir guardarlo por 1 o 2 semanas y luego volverlo a escribir para y también poder tener una lectura distinta, porque ahora tengo una lectura como que más en la cabeza sobre la idea que tenía. Pues prefiero dejar pasar 1 o 2 semanas y luego corregir los errores, igual que voy a hacer con el otro cuento. Ya. Muy bien, chévere. Entonces, seguimos entonces con la sesión. ¿Estamos? Si nos alcanza. Vamos a, bueno, les había ofrecido, que bueno, ya el de Paula no lo vamos a leer, entonces les había ofrecido que les iba a leer un cuento que escribí hace algún tiempo, o sea, porque lo tengo por acá, un cuento corto, bien cortito, y ahí para que también puedan escuchar yo la retroalimentación de ustedes. Y un poco Gina me había retado lo de que no había presentado nada mío tampoco. Entonces les comparto pantalla, ahí está compartida la pantalla. Pie Pequeño se llama el cuento y es bien corto, como pueden ver. Dice así: salió para la escuela como cada día, pero esta vez rebosaba de felicidad. Llevaba zapatos nuevos. Cuando digo nuevos, cito a su mamá mientras se los anudaba, pero ya el primo los había usado un tiempo hasta parecerle que no eran lo suficientemente buenos para ser llevados por él. Entonces se acordó de Jorgito y se los regaló. Eran unas boticas negras que después de lustradas resplandecían. Ahí aprovechó Mercedes y se las entregó a su hijo como regalo de cumpleaños cortesía del primo. Jorgito, más que agradecerle, lo abrazó emocionado. Ya apártate, me vas a estrujar la ropa. Todos en la familia comentan que Fran Emilio es un niño mimado por su padre, que trabaja en los hoteles de Varadero. Nunca hubiera podido esperarse un gesto así de su parte. Esas son cosas de mi hermana, diría Mercedes. A ella nunca se le ha subido el dinero para la cabeza. Pero a los niños hay que respetarle su ilusión. A Fran Emilio la de su generosidad y a Jorgito la del regalo del buen primo. Gracias, Franklin. Ya los chicos del aula no me podrán avergonzar más por llevar los zapatos medio rotos. Nadie ha querido percatarse de que los zapatos le quedan grandes al chico. Pruébatelo a ver. No, tengo los pies muy sucios. Si mi papá me dejara andar descalzo. Dicen las lenguas del barrio que es debido a la carne de res y la langosta que Fran Emilio le saca 2 cuerpos a Jorgito. No parecen tener la misma edad. Hasta hay quien los ha comparado con un roble y su Curujey, pero la realidad no apoya el símil. Curujey por lo flaco, mas contrario al pensamiento de la chusma, Jorgito nunca ha parasitado a su primo, ni Mercedes a su hermana. Si juegan con los juguetes de este, es cosa de niños, y si le regala un par de botas. Esta mañana en la escuela la felicidad no le duró mucho a Jorgito. Como cada día iba a ser objeto de las burlas de una pandilla de abusadores que modificaron el motivo cotidiano al ver flamante el par de botas nuevas del piñe de tercero. Oye, mocoso, ¿de dónde se robó tu madre ese par de zapatos tan grandes? Mírate, pareces un payaso. Mi mamá no es ninguna ladrona. Estos zapatos se los compró grandes para caerles a patadas por el culo. Por esa mala palabra y por la bronca castigaron 1 semana a Fran Emilio. Y ahí termina la historia. Bueno, hay algunas referencias culturales que de todos los que estamos acá, Daria, yo creo que quien lo entiende fácilmente. Por ejemplo, o sea, trabajar en los hoteles Varadero en Cuba es un signo de estatus, o sea, de determinada posibilidad económica. Me imagino que quedó evidenciado también en la historia. Y el Curujey es una planta parásita. Me imagino que lo hayan entendido, sobreentendido también. Entonces, bueno, ahora como yo no tengo nada que comentar, porque soy yo mismo, pues más bien esperaría que sean ustedes quien comenten. No es fácil comentar una cosa del profesor, ¿vio? A uno le agarra aquello, va. Ahora, ¿qué le digo? ¿Y dónde está el profesor? Que yo no veo. Yo no veo el profesor. Por suerte que, además, tampoco podemos ver el cuento entero, porque no podemos moverlo.
Entonces no podemos hacer como el profesor de ir señalando frases. Haberlo dicho y le cedía el poder a alguien. O sea, una pregunta concreta. ¿Las dinámicas familiares se entendieron? ¿Se entendieron las relaciones familiares? ¿Quién es el hermano de quién? ¿Quién es el primo de quién? ¿Quién es la mamá? ¿Quién es el tío? sí, se entendió todo. O sea, se entendió eso, se entendió el hecho de que la hermana pobre acepta de la hermana rica y hace como que está todo bien, y le pone al chico que calza 28 un zapato que 38 y le quedan flotando. Se entendió todo. Y a mí me sorprendió que ¿cómo se llama? El Frank Emilio sacara la cara por el primo. Eso mira, porque no me lo veía el Frank Emilio con cara de que iba a sacar la cara por el otro. Mira, eso que acabo de decir, Estela Maris, es lo que para mí es lo más importante del cuento, desde mi perspectiva de autor. Yo no puedo controlar lo que el lector entiende, pero para mí eso es lo más importante. ¿En qué sentido? En cómo juzgamos, ¿ya? Y entonces el cuento está planteado para que juzguemos al chiquito. O sea, de que es un engreído, de que es un mimado, de que esto y del otro, y que de más allá y de que de más acá. Y incluso es lo que se comenta, ¿no? Entonces, de todas las cosas que se dicen ahí, para lo que yo quise que fuera, o sea, que tuviera determinada importancia es eso, ¿no? Y además es un cuento de juzgar en todo momento. Los abusadores juzgan al chiquito por todo, Sí. porque tiene los zapatos rotos, porque... Hay mucho. ¿Sabes en dónde me apoyé yo para pensar cosas que me hizo pensar algo de Frank Emilio? Es cuando él contesta, ya apártate que me estrujas la ropa. Claro, ese es su forma, ese es su... Entonces dije, bueno, este chico o esconde sus emociones o sácame este bicho acá que no. O que Y ahí no me son quedé contradictorias pensando, o sea, un a ver, poco... ¿cómo? No, más bien habla tú. No, lo que digo es que ahí yo dije, vamos a empezar a mirar a Frank Emilio, porque este me estruja la ropa, ¿qué es lo que me tiene que significar? ¿Qué es lo que me tiene que aparecer a mí con el apártate que me estrujas la ropa? Salí que me da vergüenza, ¿no? No seas boba, no estoy llorando, me entró una cosa en el ojo. No, todo eso pensé, digo, es una frase tipo esa. Pero a mí me puso una alarma en Frank Emilio. Perdón, el foco en la cámara se fue atrás de Frank Emilio, a ver cómo es Frank Emilio. Y por eso me sorprendió, aunque ya me comentaron que es mucho más grande que el primo, seguramente que es mucho más grande que la media de los de la clase, y fue todo un gesto, ¿no? Está más lindo lo que hizo al final que el regalo del par de zapatos. Mira, o sea, de las cosas que me has dicho, o sea, una de las cosas que yo entiendo, ¿ya? Es que hay cosas que no tienen por qué ser contradictorias. El hecho de que el niño sea un engreído, que sea un mimado, no tiene nada que ver con que tenga buenos sentimientos y que salga a defender a su primo. Y eso es lo que quería un poco transmitir, ¿no? O sea, de cómo lo juzgamos de una manera y que esa reacción al final de Frank Emilio sorprenda, a mí me agrada. Y de hecho, desde mi punto de entender el cuento, a mí me interesa más las reacciones que provocan en el lector el personaje de Frank Emilio que las que propone Jorgito, porque el Jorgito es un típico, o sea, es el de todo el tiempo. Es el niño pobre que tiene necesidad y que lo ayuda, no pasa nada, y que además lo es bulliado. Yo lo que quería, o sea, hacia donde quería llamar, y además este cuento incluso lo escribí, lo traté de incluir en una colección que hablaba precisamente de la injusticia, o sea, de cómo somos injustos en varios contextos y en uno de ellos es juzgando a las personas, ¿ya? Precisamente. Y entonces, me alegra mucho que te haya llamado la atención el personaje de Frank Emilio, y cuando me dices, te saltó una alerta, me alegra mucho de que hayas desviado tu atención. ¿Por qué? Porque no es el protagonista que cuenta esa historia lineal es el otro niño, ¿ya? Y entonces me gustó mucho esa lectura que hiciste. Entonces, Además vos todavía ponés, nunca hubiera podido esperarse un gesto así de su parte. claro, Todo, claro. ¿no? Apártate, todos en la familia comentaban que Frank Emilio, dije, no,
El Frank Emilio me pasó de ser un personaje secundario a ser protagonista por el medio del cuento. Por lo menos para allí me lleva la curiosidad. Todos en la familia lo juzgan. Además, bueno, ojalá mi papá me dejara andar descalzo. O sea, esa es otra frase que te ayuda a caracterizar las emociones que puede tener ese personaje. Quizás no lo cacharon de una en una lectura a primera mano, porque no están anotados quién dice qué. ¿Ya? Aquí estamos, ¿ves? Pruébatelos a ver. No tengo los pies muy sucios. Si mi papá me dejara andar descalzo. Sí, yo eso lo vi. Lo que pasa es que ahora no voy a hacer comentarios nada más que de la página que me quedaba en la computadora, porque la demás ya te dije, yo agarro el mouse y muevo el ratón, pero no me contesta, se queda ahí. Lo intenta. ¿Sabes qué me pasa también? No, a veces aquí está compartiendo pantalla y yo quiero bajar para ver qué sigue. Ay, no soy yo. Claro, Entonces, claro, está interesante. no, ese no es el... Bueno, en fin. Vamos a... Miren, para completar la clase, sí creo que nos da tiempo leer el cuento que les traía para hoy, que es de, ya lo leímos en el otro taller, Esther Amaris, así que ya lo conoces. Igual si te apetece escucharlo de nuevo, yo con gusto, y encantado de escuchar tus reflexiones de una segunda lectura. Es un cuento, déjenme que le inicie acá. Si no me equivoco es esta. No, no es este. Claro. Claro, este es el. La niña olvidada, si te acuerdas, Estela Maris, de la lectura cuando lo hicimos en el taller. Bueno, La niña olvidada es de Dino Buzzati. ¿Ya? Dino Buzzati es un autor italiano, novelista y escritor de relatos, también fue periodista. Su obra más conocida es la novela El desierto de los tártaros, que es una obra, bueno, la que lo hizo famoso, por decir así, pero también fue un cuentista con determinado grado de reconocimiento, sobre todo en su país, ¿no? Ahora, este cuento que les traía para leerlo, un poco lo que quería que viéramos con él es las estrategias de la tensión narrativa dentro de una historia. ¿Ok? Cómo la tensión narrativa se aumenta, cómo disminuye, cómo juega el autor con ese tipo de elementos, ¿no? Elementos de crear un clima tenso y de pronto relajarlo. Vamos a leerlo y al final les tengo también algunos comentarios que de manera teórica o conceptual de cómo podemos trabajar la tensión narrativa dentro de una historia. Les leo y ahí, bueno, lo comentamos al final. La señora Ada Tormenti, viuda de Lully, fue a pasar unos días al campo, invitada por sus primos los Premoli. Por el pueblo iba y venía mucha gente. Como era verano, la sobremesa de la noche se hacía en el jardín, charlando hasta la 1 o las 2. Una noche la conversación se refirió a las casas de la ciudad. Había allí un tal Imbastaro, tipo inteligente pero antipático. Decía, siempre que dejo mi casa de Nápoles sucede algo, jeje. Continuaba riendo así sin motivo, o el motivo era, en cambio, hacer daño al prójimo. Salgo por decirlo así, ni siquiera recorro 2 kilómetros y se sale el agua del lavadero o se incendia la biblioteca por haber olvidado una colilla encendida, o se meten ratas de los barcos y devoran hasta las piedras. O en la portería, la única persona que soporta allí el verano recibe un golpe seco y por la mañana se le encuentra preparadita para el entierro, con cirios, el sacerdote y el ataúd. ¿No es así la vida? No siempre, dijo con gravedad Tormenti, por fortuna. No siempre es verdad, pero usted, señora, por ejemplo, podría jurar haber dejado su casa en perfecto orden, no haberse olvidado de nada. Piénselo bien, exactamente en orden. A estas palabras, Ada se puso del color de los muertos. De repente tuvo un horrendo pensamiento. Para poder ir a casa de los Premonti había llevado a su hija de 4 años a una tía, o mejor dicho, había decidido llevarla. Porque ahora, al volver a pensar en ello con todo y estar segura de haberlo hecho, no conseguía recordar cómo y cuándo había llevado a Luisela a la casa de su tía. ¡Qué extraño! No recordaba ni cuándo habían salido de casa juntas, ni el camino recorrido, ni las despedidas en casa de su tía, como si en su memoria se hubiese abierto un agujero. En resumen, la duda era la siguiente, que ella, Ada, se había olvidado de llevar a la niña a casa de su tía y sin advertirlo, al irse, la había encerrado en casa.
Era una sospecha absurda, pero la imaginación fabrica a veces cosas muy extrañas. Insensato, de loco, pero bastaba, no obstante, para helarle la sangre en las venas. Con sorpresa la vieron ponerse bruscamente de pie y abandonar la compañía de todos. Uno preguntó a Imbastaro: perdone, pero ¿le ha dicho usted alguna cosa desagradable? Yo, nada de particular. No comprendo. Ada entró en la casa y sin decir nada a nadie se dirigió al teléfono. Llamó urgentemente a Milán, dando el número de la casa. Esperó retorciéndose las manos. La comunicación se la dieron casi enseguida, en el acto. ¿Es usted quien ha llamado a Milán al 4007-9277? Sí, sí. Hablen. Hable. ¿Con quién? Al llamar, esperaba que nadie le respondería. No estaba la casa cerrada y vacía. Si alguien acudía al aparato, significaba, por lo tanto, que su primera sospecha estaba fundada, que Luisela se había quedado encerrada dentro. Aunque apenas tuviera 4 años, sabía contestar al teléfono. Habían pasado ya 10 días. Hacía un calor espantoso y en casa Ada no había dejado ni un bocado de comida. El calor. En los días de la canícula se cuecen los muebles en las casas abandonadas y se quedan sin aliento los seres vivos si permanecen en ellas. Ada se sintió morir. Temblando dijo: oiga, diga, dijo desde Milán una voz de hombre. Y como la velocidad de un relámpago, Ada imaginó lo ocurrido. Luisela, encerrada y sola en la casa, incapaz de abrir la puerta, sus gritos, la primera alarma en el barrio, la policía, la puerta forzada, la niña enloquecida de miedo. Diga, ¿quién es?, preguntó el hombre. Soy yo, la mamá. ¿Pero quién es usted? ¿Qué mamá? Yo no tengo mamá. Se ha equivocado de número. Y colgó. Ada volvió a llamar inmediatamente a Milán, pero la angustia había ya cedido. Dio el número exacto. Oyó la señal de la línea y esta vez nadie le respondió. Respiró aliviada. Menos mal. Qué estupidez había imaginado. Ante un espejo se puso unos pocos polvos y salió afuera al jardín. La miraron, pero nadie dijo nada. Sin embargo, cuando se acostó y en la enorme casa de campo se estableció el plumbio silencio de la noche y solamente por la ventana entornada entraban las voces de los grillos, volvió a sentir miedo. En aquella hora imaginó a la niña muerta de calor y de hambre que de rodillas, agarrada al pestillo de la puerta y con los ojos desorbitados, lanzaba sus postreros lamentos. Pensó que, en el peor de los casos, alguien debía haber oído sus gritos. Otra voz, pérfida, objetaba: si alguien lo hubiese oído, ya la habrían socorrido. Ya han pasado 10 días y a estas alturas te habrían avisado. Pudo ocurrir también que los pisos contiguos estuvieran desocupados en este periodo de vacaciones. La portera 5 pisos más abajo, ¿qué podía oír? Miró el reloj. Eran las 4. A las 6 salía un tren. Ada saltó de la cama, se vistió, hizo la maleta. ¿Acaso empieza así la locura?, se dijo, pero no podía contenerse. Dejó una nota excusándose. Cautelosamente salió, abrió la puerta del jardín y se dirigió a la estación. Había 4 kilómetros de camino. Cuando más avanzaba el tren, mayor era su angustia. Llegó a Milán hacia las 3 de la tarde. La ciudad ardía en un halo de polvo tórrido y húmedo. Balbuceando dio al taxi la dirección. Por fin, su casa. No se notaba nada normal. Las persianas del piso estaban todas bajadas, como las había dejado días antes. Pasó corriendo ante la portería. La portera le hizo el acostumbrado saludo. Bendito sea Dios, pensó Ana. Ha sido toda una pesadilla, nada más. Silencio y quietud en el rellano del 5º piso. Pero, ¿por qué temblaba tanto su mano al introducir la llave en la cerradura? Se descorrió el pestillo. Al abrirse la puerta salió un vaho caliente y denso. De pronto, cuando abrió la puerta interior, Ada sintió en el pecho un nudo doloroso, porque un poco por encima de su cabeza flotó, ansioso de huir, un pequeñísimo e incomprensible humo de una minúscula nubecilla, oblonga y pálida, que no despedía olor. Corrió a la ventana del recibidor, abrió los postigos y se volvió. Sobre el suelo, a 2 metros de ella, se veía algo, como una larga y recortada mancha, pero de notable espesor. Se le acercó, la tocó con el pie. Cenizas. Estaban esparcidas uniformemente como formando una especie de dibujo. Aquel nudo que tenía en el pecho se hizo fuego. Infierno. Las cenizas tenían exactamente la forma de Luisela. Bueno, ahí termina el cuento. O sea, un cuento que el final es un poco fantástico porque la chica sufrió combustión espontánea y eso no es todavía científicamente probado que exista. Pero bueno, o sea, vimos cómo el autor juega todo el tiempo con estas estrategias de crea una situación, genera un ambiente de calma por algunos motivos, por algunos argumentos, sobre todo los que emplea,
luego vuelve a contradecirse y vuelve a generar tensión, luego se vuelve a calmar, y finalmente en ese juego de crear una tensión desde el punto de vista del argumento y de relajar la tensión con los argumentos y digamos, en este caso, el propio autoconvencimiento del personaje protagónico, va avanzando la historia. Entonces, con respecto a eso, bueno, les había comentado que les traía unas anotaciones sobre cómo generar tensión en una historia. No sé si quieren comentar algo del cuento o pasamos a ver esta parte de cómo generar la tensión en la historia y podemos analizar en función de lo que vemos acá cuáles estrategias incluso puede haber usado el autor en su obra. Bueno, uno de ellos es el suspense, ¿ya? Que es una expectación impaciente o ansiosa por el desarrollo de una acción o suceso, especialmente en una película, una obra teatral o en un relato. Esta es la definición que nos da el diccionario. Expectativa de que algo vaya a terminar de modo violento. Esta frase la pronunció Patricia Highsmith, la tiene recogida ella. Patricia Highsmith es una gran cuentista norteamericana, les invito a que busquen sobre ella. Hay un cuento de ella que tenemos en una antología de la editorial, que La Perfecta Señorita se llama, que también está bien chévere. Entonces, fíjense como dice Patricia Highsmith, ¿no? La expectativa de que algo vaya a terminar de modo violento, ¿ya? Esa es un poco su visión de qué cosa es el suspense, ¿no? En alguna medida, en el cuento está trabajando el suspense, que entendidose como esa expectación ansiosa de que vaya a suceder algo. La señora, para enterarse finalmente si la hija está o no, decide llamar por teléfono, que es una medida inmediata, y después decide viajar. Entonces todo ese viaje en el tren, toda esa noche que incluso se fue a dormir, nos queda y le queda la duda de lo que estaba sucediendo. Bueno, aquí les había puesto un ejemplo de una novela, no les voy a insistir sobre este ejemplo, porque es una novela larga, les puedo invitar a que se la lean y ahí pueden hacer el análisis. Yo creo que sí la localicé, les puedo compartir, que es del francés Boris Vian, para que vean un poco. Es una novela de ejemplo de suspense muy icónica, por decirlo así, ¿no? Dentro de esta forma de generar tensión en una historia. De todos los mecanismos que podemos ver acá, yo creo que el suspense es el más comprendido, ¿no? Es el que vemos también en el cine, y con estas definiciones de una expectación impaciente de que suceda algo malo, además, como dice Patricia Highsmith, violento. Es una forma de crear tensión, esa expectativa. Otra forma es la intriga, ¿ya? Manejo cauteloso de la acción que se ejecuta con astucia y ocultamente. El mayor ejemplo de la intriga son los policiales, ¿no? O sea, todo el mundo detectivesco, todo el mundo del crimen, maneja cautelosamente o sea, los acontecimientos, y el narrador también nos cuenta las acciones, creándonos una expectativa, pero desde este punto de vista de intriga, ¿no? ¿Qué sucederá? ¿Quién habrá sido? Ese tipo de preguntas son las típicas que conducen a la intriga. Ahora, el reloj narrativo, fíjense. El cuento que les escogí es porque en gran medida tiene muchas de estas estrategias, ¿no? La intriga, ese no saber, ese querer determinar. Por ejemplo, cuando ella llama por teléfono y le contesta a una persona, bueno, ¿y por qué hay una persona en la casa? Todo eso que va sucediendo muy rápido también, utiliza en pequeña dosis cada uno de los argumentos, algunos de los que estamos viendo acá. Por ejemplo, el reloj narrativo es una limitante de tiempo, ¿ya? Y cuando decimos una limitante de tiempo, acá les ponía dos ejemplos de dos libros de Sierra y Fabra que estuve leyendo recientemente, que es que para resolver algo, para conocer algo, tiene que suceder antes de que ocurra otra cosa. Por ejemplo, hay películas que son un claro ejemplo de eso, 88 minutos, en fin, o sea, películas que si no, el caso de estos cuentos, si no lo resuelves hasta las 6 de la tarde, pues el asesino se fuga. Si no lo logras antes de que regrese, antes de que llegue el tren, pues la ciudad explota, en fin. O sea, ese tipo de reloj narrativo, hay que hacer las cosas, ¿ya? Con un tiempo límite. Y esa tensión de, ¿será que lo logra en el tiempo o será que no lo logra? Incluso, aunque el lector se diga siempre a sí mismo, probablemente lo logre, ¿ya? Esa expectativa de que suceda o no suceda hace que se mantenga activa la atención del lector hasta el desenlace del relato. Que es el mismo caso de fijar un norte a una meta. O sea, en este caso, la limitante del tiempo es el reloj narrativo, y en el otro caso es la limitante de objetivos, ¿ya? Se plantea una meta que los protagonistas o los personajes aspiran a alcanzar,
y siempre nos quedamos con la duda de ¿será que lo logra o finalmente no lo logra, ¿no? Muchos cuentos, la limitante de objetivos se resuelve en que no lo logran. O sea, que hay mucha variedad en ese sentido, así que puede usarse maravillosamente para mantener la atención del lector enfocado en la atención con respecto a la expectativa de un objetivo, del cumplimiento de un objetivo. El Señor de los Anillos, por ejemplo, que la Mari lo ha leído muchísimo, siempre nos lo comenta, pero es un claro objetivo, o sea, un claro ejemplo. Si bien no es un cuento, es un ejemplo donde sabemos que la misión de Frodo es destruir el anillo, pero siempre tiene no solo lo difícil que es el camino, sino la tentación que le genera el anillo propiamente. Entonces tiene muchos obstáculos para lograr su meta. Entonces esa tensión, que además Tolkien, una novela que es muy desarrollada, una novela además en 3 tomos, va jugando con ella todo el tiempo y la va refrescando, o sea, le va añadiendo cosas que incrementan esta tensión, ¿no? Le pone obstáculos en el cumplimiento de su meta. Entonces, bueno, es otra de las estrategias para lograr ¿cómo decir? Una tensión narrativa. Por ejemplo, en el cuento que leímos, pudiera en alguna medida entenderse que hay un reloj narrativo. ¿Por qué? Porque el personaje se levanta a las 4 de la madrugada y se va en el tren, entonces nosotros estamos esperando a que llegue, a que pase el tiempo. No es quizá un reloj narrativo tan poderoso, porque ya han pasado 10 días. Ya, por mucho que ella se apure, lo más que va a lograr es información, no salvar a la niña, como vimos que no sucedió, ¿no? Pero sí se puede considerar un reloj. En cambio, no hay quizá un norte o una meta en este cuento como estrategia para crear tensión. No es que haya que usarlas todas, déjenme hacer la aclaración. Ya, bueno, este es una especie de resumen, ¿no? Le puse una diapositiva de resumen. Bueno, y la atmósfera. Crear tensión con la atmósfera. Y eso lo vemos muy claro, por ejemplo, en el cine de terror y en la literatura de terror. O sea, utilizamos, en el taller hemos visto cómo usar los estereotipos, ¿no? Entonces, hay estereotipos que generan determinada tensión. Una persona que está en una autopista oscura, haciendo autostop, que además es una chica, y de pronto viene un camión que suena las bocinas a sus espaldas, se detiene. O sea, la atmósfera de esa situación genera un clima de tensión, ¿no? De tensión narrativa. Y ese clima, y se nota, miren, ¿qué es la atmósfera de un cuento? Quizá les propongo y les ofrezco que lo podemos trabajar, si se animan, en el mes de marzo, porque la atmósfera está compuesta por 2 grandes bloques, ¿no? Y si les digo, ¿qué gracia tiene? No, o sea, les prometo que vamos a trabajar en la atmósfera. Atmósfera. Y además con ejemplos. O sea, ¿qué cosa es la atmósfera dentro de un relato? Y vamos a ver todas las cosas que la componen. Y me parece que lo más bonito es que sea con ejemplos, para ver cómo está recreada, cómo funciona la atmósfera dentro de un relato. Y la atmósfera tiene mucho que ver con la literaturalidad del cuento. O sea, lograr una buena atmósfera hace que el lector se meta en ese mundo y lo comprenda y lo viva, no solo que lo lea, por decirlo así. Entonces, bueno, esta era una diapositiva resumen, como les comentaba. Esa sería digamos, la presentación de hoy. Entonces, no sé, si me quieren comentar algo, si quieren comentar algo del cuento, si quieren hacer alguna observación, me gustaría saber, solo sin compromiso, por favor, a modo de testeo, si tienen interés e intención en continuar, si tienen el tiempo de seguir en el mes de marzo, si el lunes les facilita o les perjudica. Pero bueno, sí, desde mi organización prefiero que sea el lunes porque los jueves estoy en la radio, como les dije, había organizado mi horario para estar todo el día en la radio y llegué casi que corriendo a la sesión de hoy. Pero bueno, yo ya confirmé desde el otro taller que iba a seguir los lunes. No sé quién más confirmó del taller otro. Bueno, confirmó Tania, Augusto. Tengo que pasar la lista. Bueno, pero algunos hay, 4 o 5. Sí, hay 4 o 5. Igual, aunque Yo no sí puedo, completemos la matrícula, yo voy a abrirla. Si yo veo que no llegamos a 15, pues yo abro a la matrícula y que se incorporen nuevos porque vamos a trabajar dinámicas diferentes. Belén, ¿ibas a decirnos algo? Que sí, yo sí puedo los lunes. Chévere, buenazo. Bueno, perdón, en mi caso, el día lunes podría conectarme, pero quizás con cámara cerrada porque tengo alguno, como lo han visto, pues estoy en el trabajo
y el lunes tengo algunas actividades diferentes, por lo cual puedo estar escuchando todo, pero mi limitación sería la interacción, No pero importa, estaría nos envían presente. los ejercicios que los haces luego y ahí le damos lectura a nosotros también. Ya Me tenemos la parece confianza perfecto. como para prestarnos los cuentos y pasarnos la actividad. Perfecto. Ya, chévere. Entonces, buenas. Franklin, no sé si es que tienes el chance de continuar los lunes, o que me comentas, y que... Sí, yo sí puedo los días lunes y obviamente sí quiero continuar en el Chévere. curso. Buenas. Daria, coméntanos un poquito y vamos a ver que vamos a hacer ejercicios precisamente, no es por ponerte presión, es por comentarlo, para mejorar determinadas estrategias del proceso de escritura. Cuéntame. Bueno, yo te confirmo el mismo lunes. Ya, ok. De todas formas, recuerden, si algún día se puede, va a estar abierto. Si algún día no se pueden conectar, no pasa nada. ¿Ok? Okay. Cristina, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Será que yo creo que Cristina a lo mejor sí está bien motivada para poder seguir revisando el cuento? Pero más bien dime tú, no te presiono. Sí, me encantaría seguir, pero ¿a qué hora sería? Es en el mismo horario siempre, 6 de la tarde. Lo que sería los lunes en vez de los jueves. Los lunes a las 7 yo tengo un taller todos los lunes. Ya. Entonces podría estar 1 hora. Bueno, un ratito si Sí, no se sé. conecta, igual yo lo tengo pendiente y priorizamos tu trabajo para la primera mitad de la sesión. ¿Ya? Ay, muchísimas gracias. Yo espero que nadie se moleste por ese privilegio que le podemos dar aquí. Entonces, nada, y bueno, Gina tiene ahorita la cámara apagada, igual cualquier cosa nos comenta o nos deja un mensajito en el chat si es que puede. Ah, mira, aquí veo que estaban comentando que el chat no le estaba leyendo. Entonces, bueno, con eso terminaríamos la sesión del día de hoy. Y bueno, les confirmo que la próxima sería el lunes 8 de marzo, ¿ya? Que nos estemos viendo nuevamente. Entonces, bueno, les agradezco mucho la atención, la paciencia, la participación, el cariño, todo. Les mando un abrazo y nos estamos viendo. Chao. Gracias a vos. Muchas gracias, chao. Cuídense mucho y muchas gracias. Muchísimas gracias.